Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Saúl Acevedo, soy ingeniero químico ambiental y estoy terminando la maestría en ciencia y tecnología ambiental y mi campo de estudio es los sitios contaminados. Ok, ahora sí que empezar con esta pregunta, ¿no? Que puede abrirnos como el espacio a qué nos falta saber de este proyecto del Batán. Sí, mira, a mí el proyecto me lo platicó el vocal de la CEA hace casi un año. Fuimos un grupo de ambientalistas y nos expuso así a grandes rasgos, pero con ciertas particularidades, ¿no? Entonces, cuando me lo platicó, pues yo hasta me emocioné, ¿no? Dije, o sea, qué padre que se está viendo como esta visión del ciclo de la economía circular y completar el ciclo del agua, que se incorporen estas tecnologías, porque ya desde ahí ya sabíamos que se iban a utilizar membranas y ozonificación y ósmosis. Entonces, y nos platicó que esto no solamente era posible, sino que ya era una realidad en otros lugares del mundo, ¿no? Como Singapur, incluso me acuerdo que ahí tenía una botellita. Pues yo salí muy emocionado y yo dije, pues qué padre, pero la verdad no conocía a fondo cómo era el caso, por ejemplo, de Singapur, donde aquí nos lo tratan de comparar, dicen, pues ya se hizo allá, que aquí también lo podemos hacer, pero allá fue una estrategia de 40 años. O sea, desde los 90 ellos identificaron el problema del agua porque más de la mitad la tenían que estar trayendo de otro país. Entonces, pues ya ahí empezaron como a decir, no, esto no podemos seguir así. Y empezaron a ver, desde la fuente, o sea, quiénes están contaminando el agua que tenemos. Y a partir de ahí hicieron como todo un mapeo, empezaron a mover las fuentes contaminantes, obviamente empezaron a regular mucho más a las empresas contaminantes. Y esto fue siendo gradual, fueron así paso por paso, paso por paso, hasta eventualmente, por ahí del 2003, 2004, 2007, fue que ya hicieron esta planta potabilizadora de aguas residuales. Pero antes, habiendo hecho todo esto, ¿no? Claro que Entonces, es como un tema que se ha señalado, ¿no? Que antes de, pues esto debería de estarse viendo como el no contaminar tanto el agua. sí, porque pues sí es súper importante, ¿no? O sea, es incomparable el riesgo que existe de potabilizar agua de fuentes naturales, de pozos, a potabilizar agua residual. Que estas aguas residuales pues vienen desde fuentes industriales, desde fuentes agrícolas, desde fuentes domésticas, que podremos pensar, pues aquí en nuestras casas, ¿qué problema habría? Pero por ejemplo vamos con el tema de los antibióticos. O sea, tú te tomas un medicamento, un antibiótico, y excretas el 90% del mismo. Entonces todo esto termina en el agua residual. Y podremos decir, pues qué importa, ¿no? Pero pues en el agua también hay bacterias, entonces al tener esos antibióticos pues hacen súper resistentes. Y al final, o sea, podremos estar interactuando con bacterias súper resistentes que al rato tú te dices, ay, estoy malo y me tomo el antibiótico y pues ya no le va a hacer nada porque ya sabe vivir con él. Y entonces eso es lo peligroso, que ahora existen estas fuentes y esos contaminantes, que se les llama contaminantes emergentes, no están normados. De hecho, esa es como una de las características de los contaminantes emergentes, que no están regulados y que además pues son nuevos y no están completamente estudiados. Entonces, a la fecha siguen siendo estudiados tanto sus efectos como las formas de tratarlos. Aparte de esto que nos mencionas de los fármacos, pues ¿qué otros son los que también son emergentes, estos contaminantes? Sí, pues contaminantes emergentes son desde los pesticidas, las hormonas, los fertilizantes, todos los químicos que se utilizan en la industria y que estos muchas veces terminan en pequeñas cantidades, ¿no? O sea, hablemos concentraciones de nanogramo por litro, pero a pesar de ello ya está evidenciado que tienen efectos importantes, ¿no? O sea, yo creo que de lo más feo y de lo más peligroso es que varios de ellos pues alteran nuestro organismo y pueden terminar generando cáncer o enfermedades pues indeseables completamente. Y actualmente estos, pues sí, componentes como emergentes ya están como también en aguas de Querétaro. Sí, 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 lo más seguro es que sí, pero obviamente es una historia completamente diferente.
O sea, ahorita, por ejemplo, podríamos tener una concentración de 2 nanogramos por litro, pero ahora imagínate de un agua residual. Aquí ya la concentración sería inmensa. O sea, porque veamos el tratamiento, ¿no? Hoy por hoy, pues no son tratamientos tan avanzados. Por ejemplo, aquí en Querétaro para la potabilización no tenemos estos que se pretende con el sistema Batán. Entonces, estos sí está evidenciado que tienen un cierto efecto de remoción en algunos contaminantes emergentes. Pero, o sea, en el mejor de los casos llega de que al 90%, ¿no? En el peor, pues pasa, así como si nada. Entonces, pues aunque hoy pudiese existir una cierta concentración de contaminantes emergentes que no están regulados, ahí también yo creo que es un llamado a la Federación a que actualice las normas, porque aquí nuestras normas, las 3 que regulan el agua potable, si sumamos los parámetros que se tienen que regular, no son ni, son 60 aproximadamente. Comparado, por ejemplo, en Singapur, ahí su norma contempla 106 parámetros, pero además ellos en su tratamiento de potabilización regulan más de 300 parámetros diferentes, considerando un montón de esos contaminantes emergentes. Entonces, o sea, sí vamos como años atrás, como para ahorita dar este súper salto sin saber en dónde vamos a caer. Y aquí, bueno, nos mencionas estas cantidades que se regulan en Singapur. Aquí, ¿qué cantidades están como regulando? Aquí alrededor como de 60. Sin embargo, digo que en Singapur como 106 y además, eso en la norma, bueno, en su especie de norma, pero ya en la práctica, en la realidad de su planta, son más de 300 parámetros. Entonces, o sea, sí es abismal la diferencia. O sea, yo creo que sí deberíamos llegar eventualmente a esto, porque sí el ambiente nos lo demanda, o sea, no podemos seguir explotando de esta forma. Pero sobre todo yo creo que es importante lo primero, ¿no? O sea, el ver las causas, el ver quién está utilizando el agua, para qué lo están utilizando, quién tiene las concesiones de los pozos, qué tipo de agua están usando, qué tipo de agua están liberando. Y a partir de ahí ir avanzando con este andamiaje para llegar a eso. Claro que esto que dices es algo que no vemos que esté planteado en el proyecto, ¿no? Sí, porque justo, o sea, te digo, cuando me lo platicaron el proyecto originalmente, yo dije, pues qué padre, ¿no? Porque incluso pues, nos está asegurando que se van a cumplir con estas normas. Y dije, pues súper bien. Pero hoy por hoy estas normas son obsoletas. O sea, estamos midiendo parámetros que se definieron hace décadas y hoy por hoy estamos interactuando con productos, con servicios, con actividades que son muy nuevas, ¿no? Y que estamos ahora liberando contaminantes al medio ambiente y a los cuerpos de agua que pues no se conocían. Que mayormente estas normas son de los 2000, ¿no? Principios del 2000. Sí, o sea, sí se han ido como actualizando, pero, o sea, pues, o sea, sí los parámetros más utilizados de que coliformes fecales, de QO, de BO, pues son, pues, viejísimos, ¿no? No digo que estén mal, pero creo que se tienen cada vez que ir sumando más. Okay. Y también, o sea, ¿qué ha faltado como para que la federación empiece como a hacer eso? De ese lado, ¿por qué nos están actualizando? Me encantaría tener la respuesta, pero ahí sí desconozco por qué la federación ha sido omisa en la actualización de estas normas, pero creo que sí es urgente. Es urgente porque además lo acompaña la evidencia científica. Claro, y teniendo en cuenta que a nivel federal se trae un plan hídrico también, ¿no? Debería de estarse tal vez enfocando un poco en ello. Ay, sí, fíjate que sobre eso me siento un tanto desilusionado, porque tanto el Plan Hídrico Nacional como incluso un documento de la misma UNAM que encontré hablan y consideran esto de la potabilización de las aguas residuales. Y en ningún lugar mencionan sobre esta importancia de mejorar la normativa. Citan así otros casos, justo así de que Singapur, que California, pero nadie habla más allá de eso. Se centran en la tecnología, sí te dicen es carísima y requiere muchísimo control de que el proceso se esté llevando de la forma correcta, pero no te dan esta otra parte, ¿no? De que pues allá no tienen nuestras mismas normas ni los mismos parámetros.
Entonces, La comparativa está siendo como desigual en realidad. sí. Sí, al UNAM trato de justificarlos que ellos lo veían como desde el punto de vista tecnológico eh, y no tanto desde el ámbito como legal, pero yo creo que van de la mano. Claro. En esto, pues, ¿cuáles planteas que son los riesgos que hay por solo cumplir con la normativa obsoleta que menciona? No, pues yo creo que son muchísimos los riesgos que existen. O sea, porque justo vamos a estar teniendo agua potable sobre la que no vamos a tener certeza de que hay. Porque sí, es fácil, es probable que se pudiese cumplir las normas actuales, pero las normas actuales no abarcan todo este abanico de contaminantes y que además, o sea, te digo, son contaminantes que incluso en pequeñas concentraciones puede tener efectos adversos. Y mira, nosotros pues ya somos adultos, ¿no? O sea, tenemos un organismo ya creado y desarrollado que pues claro que igual nos va a afectar, pero o sea, yo lo veo como por el lado de los niños y de las infancias, ¿no? Niños y niñas que pueden estar en contacto con esta agua, los daños que puede tener son muchísimo mayores. Está plenamente documentado cómo los niños son súper vulnerables en cuestiones de contaminantes, desde el punto en que ellos consumen más agua por kilogramo de peso, hasta el punto en que pues, sus organismos están en este desarrollo y se pueden ver afectados por este tipo de contaminantes. ¿Y qué les puede causar, no? Así como... Pues desde, incluso, o sea, vámonos del prenatal, o sea, mujeres embarazadas que pudiesen estar en contacto con este tipo de contaminantes, puede tener efectos sus bebés. Y ya cuando son infancias, pues igual, o sea, los efectos que puede tener van desde enfermedades horribles como cáncer hasta cuestiones hormonales. Por ejemplo, está documentado que pues hay muchos organismos, esto pues como más desde los animales, ¿no? Que los organismos pues pueden llegar a tener feminización, que entonces esto es súper grave porque no es tanto como una infertilidad, bueno, sí podría ser como una infertilidad, y entonces esto pues acaba con las especies. Así, por ejemplo, ahorita tengo fresco el caso del estudio de una de mis compañeras de maestría, que ella estudia la degradación de una hormona, que es el herbonogestrel, que está presente en las pastillas del día después. Ella sus muestras residuales las toma de una planta de tratamiento. O sea, en teoría ya pasó el tratamiento. Y a pesar de ello sigue habiendo concentraciones importantes, que la bibliografía ha marcado como con estudios del pez cebra, pues ha habido este caso de la feminización. Y entonces, pues vemos cómo pues estos animalitos viven menos que nosotros, ¿no? Y entonces ahí se ve el cambio, se puede ver más fácil cómo es que esto va avanzando. Porque su proceso es más acelerado, ¿no? Sí, acá nosotros pues vivimos más años, pero igual es algo que va avanzando. Muchos de esos contaminantes son persistentes y llegan a nuestro organismo y se van quedando ahí y lo vas heredando, por así decirlo. Entonces, pues las consecuencias pueden ser terribles, a pesar de que hoy todavía no se tiene la certeza de qué puede hacer. Pero creo que justo esta duda razonable y fundamentada debe de ser la pauta que marque las políticas públicas. No podemos estar arriesgando a la población de esta manera. Sí, claro. En esto mismo, tu recomendación hacia el proyecto, ¿cuál sería? Mira, yo creo que de entrada sería detenerlo hasta que no existan este otro tipo de regulaciones, tanto que se consideren todos estos contaminantes emergentes, porque revisando el proyecto y estos 50 anexos que mandaron, que son muchísimas páginas, no encontré donde hablaran de la actual calidad de las aguas residuales que vamos a estar recibiendo en cuestión de estos contaminantes emergentes, que son pues súper importantes. Entonces, o sea, yo creo que sin siquiera tener un diagnóstico de este tipo, pues es súper peligroso. Igual, o sea, estamos hablando de una asociación público-privada donde pues lo va a licitar y va a ser una empresa mexicana. Hoy por hoy en México no contamos con empresas de este tipo, ¿no? Que maneje este tipo de procesos, estas magnitudes. Entonces, o sea, va a ser casi que estar jugando, va a ser un experimento donde veíamos en Singapur que antes de que se implementara se hicieron 150,000 pruebas, ¿no? O sea, no fue así como que de la noche a la mañana. Y además, o sea, yo creo que si nos vamos a inspirar o le vamos a copiar a otro país o otro esquema, yo creo que hay que copiarles bien.
O sea, porque si no al rato va a pasar como estas paradas de camión tipo Dubái, que son muy Dubái y ahorita ya están ahí, pues que nunca funcionaron como tal. Yo creo que hay que copiar bien y ver exactamente qué fue lo que hicieron y cuál fue el proceso que llevaron. Creo que sí urge que haya una mejor regulación de los residuos de las empresas. Es súper triste ver cómo Profepa, cómo PEVMADU tienen de que 6 inspectores en todo el estado. Entonces, urge que haya un mayor presupuesto y que haya una mayor regulación. Yo creo que a partir de ahí se puede ir descifrando y ir viendo cuál puede ser el camino correcto. Veíamos cómo ya hay propuestas, ¿no? Que hablaban de que los pozos que hoy tienen concesionados los privados para las empresas y las industrias, pues que mejor esos fueran los que fueran usados para el tratamiento y que ahora estas aguas residuales se les diera a las empresas, porque al final ellos no son para consumo humano. Entonces yo creo que por ahí, o sea, podría ser un camino que a lo mejor no se está viendo y se trata como de tomar este atajo. Pero pues muchas veces el atajo no te va a funcionar si no sabes a dónde vas a llegar. Claro, como mencionas, ¿no? Es dar como un salto muy alto, ahora sí que sin los escalones que tienen que Sí, haber en medio. sí, sí, completamente. O sea, es como un bebé que así de pronto, la primera vez que se levanta empieza a correr, pues no lo va a lograr, ¿no? O sea, primero tienes que gatear, primero tienes que empezar de poquito para poder llegar a eso. Creo que aquí eso es lo que se está dejando de lado. Y también, o sea, pues pareciera que viene con el aval de la federación. Pero pues es que lo están viendo desde el ámbito legal. Que, o sea, yo te creo que un abogado pues no tenga los conocimientos, ¿no? Y diga, pues se cumple la norma me dice que es un agua potable, pues esto se cumple, esto está bien. No le veo ningún pero técnico. Más bien, no le ve ningún pero legal, pero no le encuentra lo técnico y lo científico, que son todos estos conocimientos que además, o sea, no son nuevos. Hay muchísima investigación al respecto. Claro, a la vez también falta sumar como más enfoques de especialistas. Sí, creo que falta un procedimiento participativo. O sea, todos los asuntos ambientales, desde la Declaración de Río hasta ahora el Acuerdo de Escazú, dicen que deben de ser creados desde su origen con la participación de las y los interesados, ¿no? Aquí que vimos, o sea, en estas carpetas que ellos manejan, tienen una encuesta. Creo que son 10 puntos, pero son así de que, ¿quieres que en Querétaro haya agua? ¿Quieres que el agua sea segura? ¿Quieres que garantizar la seguridad de que tengamos agua? O sea, como preguntas que cualquier persona en su sano juicio va a decir sí. No fue un proceso participativo adecuado, no fue un proceso en el que se nos invitara a la sociedad. O sea, vemos ahí un consejo consultivo del agua que pues prácticamente es un aval de lo que hace la misma SEA, ¿no? Y el gobierno. Y sí tienen ahí personas de universidades, por sobre todo rectores, ¿no? Y como estos líderes de cámaras empresariales, pero como que especialistas que en verdad estén interesados en el tema y que puedan dar una visión distinta, yo creo que no se ha considerado. Entonces, yo creo que sí falta que se replantee el esquema y sobre todo, yo creo que justo el abrirte, pues te ayuda a que haya un mejor producto. Es más difícil, o sea, el pasar de una gobernabilidad a una gobernanza siempre va a ser difícil porque pues van a ser muchas las opiniones y muchos los insumos, pero creo que a partir de ello puede salir algo muy rico. Claro que al final, pues esto que se está señalando es más que nada, pues como manera de prever cosas que puedan ser tal vez irreparables, ¿no? A futuro. Sí, justo, o sea, yo creo que es una inversión muy grande la que se va a hacer, porque te digo que eso es algo en lo que coincide todo el mundo, que estos tratamientos son carísimos y yo creo que entonces esto se pudiera enfocar en otra forma para ir avanzando con este problema. Claro, sabemos que Querétaro tiene una necesidad, ¿no? Tenemos aquí sequías importantes y pues el acueducto mismo nos recuerda que Querétaro no tenemos agua propia, ¿no? Entonces es un problema real, eso no está a debate, o sea, eso es una realidad en la que yo creo que coincidimos todos y todas. Sin embargo, el cómo se va a solucionar creo que es el verdadero problema. Y, y ahí, pues, o sea, yo creo que es muy importante el que lo que se haga no pudiese conllevar riesgos, no pudiese ocasionar estos perjuicios. Te digo, con nosotros los adultos, pues claro que no queremos
tener estas enfermedades, estas consecuencias. Pero sobre todo yo lo veo con las infancias y con los niños y niñas. O sea, yo creo que no es justo y no se debe de arriesgar así. Claro, y que un poco esta otra mirada que se ha dado como cuestionando el proyecto se ha tomado como que se está partidizando, ¿no? Y me imagino tal vez hay que sacarlo de eso. Sí, ay, sí, sí, creo que siempre, ¿no? O sea, y lo vemos incluso con opositores de gobierno, de proyectos de gobierno federal como opositores de gobierno estatal, siempre se trata de partidizar, ¿no? Que dicen, no, 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 eso no es la gente, son los de Morena, no, 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 son los conservadores del PAN. Siempre como que se busca hacer eso, ¿no? Y así ya como que ya dices, ay, no, yo estoy actuando bien, yo gobierno, estoy bien, son estos que solo todo me echan en contra. Y yo creo que eso no siempre es así. Yo creo que, o sea, sobre todo cuando hay fuentes y cuando hay argumentos sólidos y que se pueden justificar bien, yo creo que ahí sí, o sea, los gobiernos deben de decir, pues a lo mejor sí me estoy equivocando, ¿no? Ahí como tratar de reflexionar y justo de dejar de partidizar, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por esto que nos aportas del tema. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.